Universidad Autónoma de la Ciudad de México y realizó su maestría aquí en la Flaxo, en Ciencias Sociales. Entonces, nos va a presentar, la ponencia que nos va a presentar hoy es ¿por qué no al fracking desde una perspectiva social? Entonces, bienvenida, Alba. Bueno, buenas tardes a todos. Me siento muy honrada de estar en este foro que, como decía la doctora Doraluz, cierra una etapa de este proyecto que ha cobijado las tesis de Yasmín y la mía, y les agradezco mucho el estar aquí. Yo me voy a ir a un nivel todavía más micro, como Ale lo dijo, vamos a aterrizar. Concretamente lo que les voy a presentar es un extracto de la tesis de maestría. Y bueno, vamos a ver. Los antecedentes, como les comentaba, la tesis de maestría que tuvo por objeto abordar las transformaciones de la relación a partir del cambio de la política petrolera en México, teniendo como referencia la reforma energética de 2013. Y en esta ponencia abordamos dos aspectos importantes, que es el cambio de figura de Pemex y la complejización organizativa de la industria, y por otro lado, sus repercusiones en las dimensiones conflictuales al interior de la comunidad. Cabe señalar que esta es digamos que el caso que yo abordé en la maestría fue el caso de la comunidad de Emiliano Zapata, que es un ejido que se encuentra dentro del municipio de Papantla, por lo que ya para muchos es muy conocido, para la mayoría, pero para los que no, les voy a dar una muy breve introducción de lo que fue el trabajo de la maestría en ese sentido. Y bueno, en 2016 realizamos una de las primeras exploraciones en campo. Tuvimos la oportunidad de estar en el ejido, en Emiliano Zapata, y lo que nos llamó la atención fue justamente que se estaba construyendo, que estaba, digamos que en auge, este frente contra los megaproyectos, principalmente contra las prácticas irresponsables de la industria petrolera y las nuevas tecnologías como el fracking. No era algo que estuviéramos buscando, pero fue algo que detonó, yo creo que en mucho el tema de este seminario. Y bueno, rápidamente, el marco analítico que ocupé para la tesis fue a partir de dos teorías: el conflicto ecológico distributivo, que lo maneja la ecología política, Martínez Alit principalmente, y por otro lado el conflicto socioambiental, con María Estela Zompa, y traté de unirlos en este concepto de lenguajes de valoración a partir de también integrar elementos de teorías de la identidad. Bueno, como les decía, retomé un poco de la identidad colectiva a partir de Melucci, la acción colectiva, y los lenguajes de valoración como esta construcción subjetiva de un objeto a partir de valores culturales, propuesta por Alier, Zompa y León. Mi propuesta teórica principalmente consistió en ver la identidad colectiva como un proceso con tres dimensiones principalmente: la dimensión espaciotemporal, relacional y cognitiva, que desde lo que yo elaboré traté de hacer, digamos que el mismo proceso de construcción de la identidad y cómo se integraron a partir de este lenguajes de valoración distintos en las identidades presentes en el territorio. El caso de estudio, como les comentaba, es la comunidad de Emiliano Zapata. Las características geográficas, bueno, ya Ale lo comentaba un poco, está inserto en la región del Totonacapan, en la región cultural. Está en el municipio de Papantla, en Veracruz, principalmente en la planicie costera del estado. La población principalmente indígena, mestiza, con presencia indígena, así la tiene catalogada el INEGI. Y en la tesis se aborda un poco más el cambio, la transformación del aspecto productivo. Aquí solamente voy a mencionar que pues actualmente es una región que produce principalmente cítricos. Y la construcción de este territorio, como un territorio socialmente construido, está basado principalmente en dos procesos de transformación, que es el reparto agrario por un lado y la introducción de la industria petrolera por el otro. Bueno, la reconfiguración del territorio a partir del reparto agrario es importante dentro del proceso de construcción de la identidad porque pues, efectivamente tiene como base esta lógica ejidal, que el ejido se constituyó más o menos en 1936 y con una dotación del territorio de 338 hectáreas. En fin, voy a tratar de ser más rápida porque esto no puede llevar mucho tiempo. Ok, la lógica ejidal. Bueno, esto dio pie a la construcción de dos identidades principalmente,
Obviamente en el territorio se desplazan otras identidades, pero yo voy a solamente abordar dos porque son las que considero que entrarían en debate al momento de enfrentarse a este tipo de problemáticas, ¿no? La primera parte hablábamos de una relación con el territorio que se define a partir de este proceso que es el reparto agrario y define dos tipos de identidades, los ejidatarios y los avecindados, por una parte. Los ejidatarios obviamente son aquellos sujetos que tienen el usufructo de la tierra y los avecindados son los que pues no fueron dotados de territorio, ¿no? La introducción de la industria petrolera en el territorio también fue otro proceso importante para la construcción de estas identidades, principalmente por la transformación del espacio y el desplazamiento de actividades productivas anteriores a la industria petrolera, un poco lo que ya se comentaba antes, digamos que se desplaza la agricultura y otras actividades para dar paso a las actividades petroleras, ¿no? Esto obviamente conlleva transformaciones sociales como la migración laboral y la competencia por los recursos que tienen un peso importante en la configuración de la identidad principalmente de los avecindados. Bueno, aquí los avecindados no solamente son los que no tienen o los que no están dotados de tierra, sino también son las familias extensas de estos ejidatarios que no son propiamente considerados dentro de la asamblea ejidataria, pero que viven ahí alrededor del territorio. Y los migrantes laborales también, obviamente, por la actividad petrolera. Y aquí una parte importante del análisis que se realizó en la tesis fue que, no quiero decir descubrimos porque eso me suena un poco pues alardear, pero nos llevamos una gran sorpresa al ver que había un actor importante en el terreno, y esto sí quiero resaltarlo. Las ONGs que estaban interviniendo en el proceso de lucha de las comunidades, principalmente en Zapata, lo que ya mencionaba Bea, ¿no? La Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, la Huasteca Totonacapan Corazón, fue muy importante para la incorporación de una estructura cognitiva, un lenguaje de valoración. Esto les permitió a la comunidad definir el campo de acción de su lucha hacia lo ambiental. Y bueno, las transformaciones de la industria petrolera y su relación con la comunidad las vimos a partir de varios momentos, principalmente de dos grandes momentos, pero están aquí divididos como B por cuestiones, por matices que hay entre ellos, ¿no? En el primer momento, la transformación de la industria petrolera tenía como principal actor la hegemonía de Pemex, era el auge productivo en ese tiempo, e iniciaba el conflicto con la relación con la comunidad por límites territoriales y derecho de vía. Entonces, en cada uno de los bloques muestra, digamos, una secuencia de cómo se va transformando la relación y cómo se va transformando el conflicto. En el momento 1B es a partir de la legalización del uso del territorio con un decreto de expropiación y la hegemonía de Pemex en la participación y con una participación acotada de las industrias privadas, de las empresas privadas. Se mantiene el crecimiento de la productividad y aquí el conflicto se resuelve momentáneamente, temporalmente, con el decreto de indemnización. Y después damos paso al momento 2, que ya es cuando los ejidatarios principalmente reciben el pago de esta indemnización, y con esto yo creo, y estoy de acuerdo con Alejandra y con otras colegas que ven en este punto, que se inicia esta dependencia, esta relación de dependencia de Pemex, principalmente desde la identidad de los ejidatarios. Y bueno, la presencia de la iniciativa privada se amplía, tanto nacional como extranjera, la productividad se vuelve dependiente de factores externos como la demanda, el precio, y los conflictos son ahora por el pago de afectaciones, ¿no? O sea, se va desplazando hacia otras modalidades. El momento en el que yo quiero centrar esta parte es el momento 2B, que es con la formalización de las transformaciones organizativas de Pemex a partir de la reforma energética del 2013. No estoy diciendo con esto que ese sea el momento clave o cúspide de la transformación, sino que obviamente estos procesos tienen un continuo en el tiempo, pero es aquí donde se formalizan estas transformaciones. Y se abre la puerta de lleno al proceso productivo de la iniciativa privada, principalmente en el campo San Andrés, que es donde está, el que está más bien inserto en la comunidad. Yo no podría decir que la comunidad está inserta en el campo San Andrés, sino al revés, ¿no? Es una comunidad que justamente tiene esa particularidad, que primero fue la comunidad y se le instaló un campo
ahí. La productividad está sujeta a la continuidad de proyectos seccionales y transeccionales como en la TGM. Y bueno, aquí el conflicto se desplaza a una cuestión ambiental. Ahora sí atacamos los dos puntos que mencionaba al principio, el cambio de figura de Pemex y la complejización organizativa de esta industria, de la industria petrolera. Recordemos que el objetivo principal, como ya se mencionaba, de la reforma energética, era incrementar el PIB del 3.5 al 5.3 en un plazo de 5 años, es decir, que para la meta del 2018 esto se tendría que haber cumplido, y pues creo que no ha sido así, ¿no? ¿Y cómo? Pues principalmente con 3 directrices, que es el aumento de la producción, la asociación con empresas privadas y manteniendo la carga fiscal. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Bueno, pues que un cambio de figura en Pemex pasa a ser un organismo público descentralizado, como ya se comentaba, y a convertirse en una empresa productiva del Estado, pero principalmente, y lo que nos interesa en este análisis, es la complejización organizativa a partir de esta reforma, ¿no? La complejización organizativa la vemos aquí en 3 puntos, principalmente la apertura a la industria privada, la reestructuración institucional y operativa, y las transformaciones en el campo laboral. Y un poco para ahondar en el segundo punto, vemos que hay una conformación del Consejo a partir de la Ley de Petróleos Mexicanos, contrastándola con la reforma energética del 2013, pues hay varias diferencias, ¿no? Pero principalmente en la conformación del Consejo, pues vemos que su constitución es diferente, y lo que nos llama la atención es que hay 5 consejeros, o se supone que tendrían que haber 5 consejeros independientes designados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. En cambio, la reforma no especifica las cualidades de estos 5 miembros independientes. Y en ambos casos la exclusión del sindicato petrolero está presente, es decir, el Consejo tiene funciones superpuestas y no se consideran a todos los actores involucrados dentro de ese Consejo. Y bueno, esta es otra lámina que habla de la misma, la estructura orgánica de Pemex. Como vemos, la dirección general se mantiene, pero las direcciones corporativas casi se duplican, lo mismo que las subdirecciones y las gerencias, ¿no? Las gerencias regionales se van también al doble. Entonces aquí nos preguntamos, ¿dónde quedan esos preceptos de modernidad y agilidad administrativa con los que se intentaban con la reforma energética, ¿no? O sea, realmente no es eso lo que se ve. Tomemos en cuenta que esta estructura se replica en cada una de las empresas productivas del Estado, entonces ya se podrán imaginar la transposición de cargos y de competencias que hay al interior de la estructura orgánica, ¿no? Bueno, esto trae como efecto las transposiciones de puestos, la complejización en los canales de acceso y cerca las altas esferas jerárquicas del Consejo, haciendo ineficaz la operación y la resolución de conflictos, para la resolución de conflictos de la empresa productiva del Estado. En la parte laboral, bueno, la empresa productiva del Estado tiene la facultad de prescindir de los contratos, y hasta hoy, hasta el momento en que dejamos la tesis, porque como ya le comentaba Alejandra, creo que han pasado muchas cosas a partir de entonces, pero en ese punto el sindicato todavía estaba negociando cómo iba a ser esa recontratación de los ex empleados, y cómo, eso también reflejaba una transposición de cargos y funciones con el modelo anterior y el nuevo modelo, ¿no? Bien, también la otra parte donde tuvo incidencia este cambio fue en la relación Estado-industria petrolera. Siempre ha tenido Pemex siempre ha tenido una relación o mejor dicho, el Estado siempre ha tenido una relación de dependencia económica, perdón, pero es que se me acaba el tiempo, y esto ha sido pernicioso para Pemex, obviamente, porque impidió que se invirtiera en apuntalar su infraestructura. Siguió la tendencia mundial este modelo para permitir el acceso a la iniciativa privada y a la industria petrolera bajo el esquema de que esto iba a proveer de modernización, ¿no?, tecnológica. Pues vemos también qué tipo de modernización tecnológica. Y bueno, la otra parte de las dimensiones que les comentaba es la dimensión conflictual al interior de la comunidad. Como les decía, principalmente abordamos 2 identidades, los avecindados y los ejidatarios, y a partir de retomar este marco teórico de las valoraciones o del marco de lenguajes de valoración, dice Martínez Alier, las valoraciones de cada sujeto que cada sujeto realiza respecto al ambiente, en este caso respecto al ambiente, forman parte del núcleo de su identidad, y estas incluso pueden enfrentarse en algún momento o integrar nuevos elementos de otros lugares. En este caso vimos cómo esas visiones se enfrentaban a partir de que se diversifican las demandas. Por un lado, los ejidatarios
tienden a reproducir las estructuras de dependencia, ¿no? Con los programas de apoyo, con los programas de apoyo por parte del gobierno y que atraviesan la estructura de Pemex. Y los avecindados, por su parte, a partir de la incursión de las ONGs, tienden a ser más receptivos a un lenguaje ambiental que integran a su lucha. Por lo tanto, pasan de una conceptualización del territorio y del ambiente utilitaria a una conceptualización de este como un derecho. Consideramos que eso fue el factor que permitió una transformación del conflicto. Como les decía, no se quedó en la demanda de indemnizaciones, sino que estaba en ese momento de la intervención, estaba en el momento de transformar el conflicto y de leerlo en clave ambiental, ¿no? Como derecho sobre todo. Esto tuvo sus ventajas y fue muy importante, creo yo, porque le dio un empoderamiento a la comunidad a partir de exigir una normatividad. Cuando tú transformas una demanda en un derecho, lo que haces es situarla en un marco legal, ¿no? Incorporó lenguajes y repertorios que sirvieron a su lucha y a la de otras comunidades, y llevó a concientizarse y transformó las relaciones comunitarias. Bueno, voy muy rápido. Entonces, a partir de este escenario, que más o menos les conté, nos preguntábamos, ¿existen condiciones estructurales, sociales y culturales para la introducción del fracking? Pues a lo mejor parece una obviedad preguntarse eso en este momento después de todo lo que se ha discutido aquí, pero llevándolo a lo que defendíamos en la tesis, que era como las transformaciones estructurales tienden a afectar las relaciones comunitarias en el nivel más micro, aunque no lo veamos así. Bueno, planteamos entonces que esta reforma tuvo impacto en tres esferas de la vida y sobre todo en tres esferas relacionadas con Pemex y en la relación con la comunidad. Hacia adentro, complejizó la estructura organizativa, promovió el control de las empresas privadas en ámbitos estratégicos de la cadena productiva y se diluyeron así los canales resolutivos que se transformaron las instancias mediadoras. Es decir, en términos más prácticos, la gente ya no tenía el mismo interlocutor, ya no era el gestor de Pemex que venía representando a la Oficina de Desarrollo Social, sino era un gestor que ellos no conocían, y en el mejor de los casos, porque al menos en algunas entrevistas salía que ni siquiera tenían idea de a quién apelar cuando tenían una demanda por contaminación, por cualquier afectación, ¿no? Hacia afuera de la estructura orgánica de Pemex, no hay claridad sobre el alcance de las instancias, lo que les decía con la comunidad. Esto dejó a la comunidad una percepción de que se incrementaron las actividades extractivas y las afectaciones ambientales. Había falta de claridad en los canales resolutivos, lo que delataba la atención de los incidentes y aumentaba el daño. Entre más tardaban ellos en hacer llegar su demanda, obviamente el daño se iba haciendo mayor. Y hacia abajo, formalizar la apertura de procesos productivos a la industria privada, es decir, ya había intervención de la industria privada y siempre la ha habido en la cadena productiva, pero ahora esta reforma le daba un margen mucho más amplio de acción, lo que transformó la figura legal de las empresas privadas. Pasaron de ser prestadoras de servicios a ser concesionarias, ¿no? Y bueno, las reflexiones que hacemos a partir de esto, contestándonos un poco la pregunta de si hay condiciones estructurales y culturales y sociales para la implementación de nuevas tecnologías como esta. Digo nuevas, sé y sabemos que tienen más de 50 años y en el territorio seguramente también, pero nuevas porque se instalaron en el discurso y en las prácticas, en el imaginario de la comunidad a partir del momento en que estas ONGs entran al territorio. No estaban como parte de esa construcción de un lenguaje de valoración, ¿no? Los cambios provocados por el viraje en el modelo de política petrolera afectan en los tres niveles que expusimos. Esto no provee el mejor escenario en términos democrático-ambientales, donde todos los tipos de relaciones que se entablan con el ambiente y el territorio sean tomados en cuenta. Eso sería lo ideal, ¿no? Si hablamos de democrático-ambientales, para la implementación de una tecnología como el fracking. Hace falta subsanar los huecos en la organización y la distribución de poderes y facultades. Como vimos, esa transposición de poderes y de instancias no permite que haya claridad ni con la interlocución, ni con las capacidades que tiene cada una de las gerencias o cada una de los actores al interior del sistema organizativo de Pemex. Y hace falta subsanar los huecos en la organización y la distribución de poderes y facultades, bueno, lo que ya les decía.
no se respetan los derechos de la comunidad ni al medio ambiente, aunque ellos ya trasladaron su discurso a esa parte, ni el de la participación, ¿no? Las asambleas que se hacen son pues simulatorias, no hay una información clara de para qué o con qué propósito se hacen esas asambleas. La gente sabe que va a una asamblea, pero piensa que es para acceder a ciertos programas de apoyo, y con el pase de lista lo toman como un afirmativo, ¿no? Entonces es así como se llevan a cabo estas asambleas, entonces no se respetan los derechos de la comunidad. Y mientras la legislación y las prácticas no se armonicen en los distintos niveles, es impensable atraer más factores de conflictividad a las comunidades como Emiliano Zapata. Pero bueno, eso sería como... Gracias. Mientras te presento, muchas gracias, Alba, por presentarnos el caso de Emiliano Zapata, que creo que da muchas luces para el entendimiento de lo que es la explotación petrolera en el territorio mexicano. Ahora vamos a pasar con Yasmín Flores. Yasmín es licenciada y tiene maestría en sociología y actualmente es candidata a doctora por la UAM Azcapotzalco, y nos va a presentar precisamente su tema de trabajo del doctorado, y con una presentación que se llama Fracking en México, ¿es posible construir una gobernanza colaborativa? Muchas gracias, Yasmín, por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es un gusto estar aquí. Muchas gracias a la doctora María Luisa Torregrosa, porque gracias a ella también se hizo el trabajo de campo con el grupo de trabajo de aquí del seminario. Y bueno, yo les vengo a presentar un poco los resultados que obtuve en la tesis de doctorado. El tema es Fracking en México, ¿es posible construir una gobernanza colaborativa? Y bueno, quiero empezar un poquito respondiendo también una de las inquietudes que se tuvieron hace ratito en la discusión sobre, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora, no? Hay un autor que se apellida Morón, que menciona que estamos en una transición hacia una economía sostenible, porque dice que han pasado ya 5 revoluciones, que las podemos ver en la lámina, las cuales han tenido consecuencias muy graves, pero que en este momento nosotros también olvidamos que los recursos naturales son finitos. Entonces hemos pasado, por ejemplo, la revolución industrial, la era de vapor, los ferrocarriles, la era del acero y la ingeniería pesada, la era del petróleo, la electricidad del automóvil, la producción en masa, la era de la información y las telecomunicaciones, y actualmente nos encontramos en una transición que él llama la era de la sostenibilidad, la cual tendría que basarse en estos presupuestos o en estos supuestos, que sería la eficiencia de los recursos, tecnologías limpias, nuevos comportamientos de producción y consumo, un poquito lo que mencionaba Daniel, por ejemplo, que se está haciendo en Holanda, la reducción, reutilización y valorización de los residuos. Si nosotros empezamos como que a trabajar en estos temas, entonces podríamos lograr una sexta revolución, pero un poco más consciente, ¿no? Que es lo que se llama, lo que menciona. Esta transición es compleja y para lograrlo se propone que se trabaje en 3 niveles, que yo creo que en este seminario ha quedado muy bien descrito cada uno, porque se habla de un nivel micro, de un nivel meso y de un nivel macro. El macro tiene que ver con políticas públicas, que a su vez están totalmente como en sincronía con lo que va a pasar a nivel meso, que son las configuraciones de instituciones que mencionaba un poquito Alejandra, donde hay reglas, prácticas y pues redes de actores, y bajan al nivel micro, que también menciona Alba y pues un poquito en la otra presentación de Francisco, me parece, sobre los espacios en donde los actores desarrollan y también usan las tecnologías, ¿no? El autor dice, bueno, pues tiene que haber una sincronía, si no, no se puede hacer nada, pero ¿cómo se hace esta sincronía? Pues tenemos 2 momentos que son claves. Uno es que las políticas públicas tendrían que generar esta regulación o estos apoyos también a los espacios donde están las instituciones, pero por otra parte necesitamos también la presión de los actores que se encuentran en el nivel micro para que haya entonces como una sinergia, una reciprocidad. El autor dice que lo más importante es identificar a los actores relevantes en un primer momento para generar una gobernanza colaborativa. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? ¿O qué es la gobernanza colaborativa? Pues dice que es el primer paso para afrontar, en este caso de mi tesis, sería el proceso de fracking y de hidrocarburos convencionales, porque en un primer momento también se planteó
esta tesis o este proyecto que era sobre fracking, porque veíamos que aunque no estaba totalmente pensado que se hiciera, pues ya vimos que han pasado varias cosas, la regulación, la reforma, todo eso, y pues en estos momentos pues ya se cambiaron como que todas las cosas, ¿no? La gobernanza es entendida como un conjunto de hechos sociales, los procesos colectivos formales e informales de toma de decisiones y de elaboración de normas sociales con relaciones a asuntos públicos. Es un concepto generalizable que se encuentra en cualquier sociedad y por lo tanto pues se tiene que desarrollar y trabajar, que es muy complicado, porque algo que también sucede es que nos dan conceptos que a veces son muy abstractos, pero nosotros desde dónde empezamos. Entonces aquí lo que se va a presentar también es una propuesta de intervención. La gobernanza colaborativa está totalmente basada en el trabajo con el capital social, que se refiere a ciertas relaciones y estructuras sociales que están caracterizadas por la confianza, por la cooperación y la reciprocidad. Todo esto lo estuvimos trabajando en Papantla, también en la comunidad de Emiliano Zapata, para ver este problema que tienen las comunidades que ya se mencionó del tejido social que está totalmente afectado, ¿no? O dañado. Si no existe confianza, cooperación y reciprocidad en la comunidad, entonces va a ser muy complicado que se genere o que se refuerce el capital social para que se pueda generar esta presión que les comentaba al principio hacia las instituciones y hacia las políticas públicas y viceversa, ¿no? Entonces sí se necesita como esta sinergia. Y bueno, la pregunta de investigación de mi tesis fue: ¿cómo articular a los actores relevantes para proponer redes que fomenten gobernanza colaborativa y mecanismos de regulación en el uso de fracking en México? Y una de las tesis que tengo fue articular a los principales actores relevantes, secundarios y estratégicos involucrados en fracking, proporcionará la estructura de interacciones o redes base que permitirán proponer elementos de gobernanza participativa. Todo esto se hizo con análisis de redes sociales y se utilizó el marco analítico de gobernanza para identificar a estos actores, porque hay actores involucrados, pero unos tienen características que otros no tienen. Por ejemplo, los actores relevantes son los que se encuentran en la trama institucional con recursos, pero se movilizan o son dominados por el proceso. En este caso de la comunidad de Emiliano Zapata, se referiría a las personas que viven en la comunidad y también a las ONGs que están interviniendo ahí. Los actores secundarios no tienen el poder suficiente para determinar el cambio de las reglas del juego en el proceso, pero también son personajes que están involucrados en el proceso de fracking. Y los actores estratégicos son todo individuo, organización y grupo con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones de soluciones de conflictos colectivos. Entonces, basándome en el trabajo de campo, se hizo esta clasificación. Por ejemplo, tenemos a los actores relevantes que serían el agente municipal, el representante y el tesorero ejidal, el periodista informante que nos dio también mucha luz sobre todo lo que estaba pasando, un activista de la comunidad del Remolino que se encuentra muy cerca de la comunidad de Emiliano Zapata, los gestores de Pemex, representantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, un activista de la región de Coatzintla y los académicos. Como actores secundarios, nosotros detectamos al grupo de mujeres del comedor comunitario de Emiliano Zapata, un ex trabajador de Pemex, la señora Lourdes, que es un seudónimo, pero también es un personaje importante que nos dio mucha información, un trabajador de empresa petrolera privada y un trabajador de Pemex. A todos estos se les hicieron entrevistas. Y bueno, como actores estratégicos, pues tenemos a Pemex, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, a la Comisión Reguladora de Energía, al clúster de Coahuila, porque está jugando un papel muy importante, o lo jugaba ya hace algún tiempo, sobre todo con la cuestión de las licitaciones, ¿no? Y por lo que veíamos también de la cercanía que tiene con Igor Ford y pues todas estas cosas. Y también la parte de los empresarios, porque a veces también como que olvidamos que hay otro mundo por allá, ¿no? Entonces lo que se hizo con el análisis de redes sociales fue mapear estas relaciones, cómo están todos estos personajes involucrados en el proceso, y encontramos esto. Esta es una red de interacciones entre los actores y podemos encontrar que hay dos grandes grupos que están involucrados en el proceso de fracking en un primer momento, pero también se aplica en este sentido a la extracción de hidrocarburos convencionales.
Vemos en la primera parte los cuadritos que están con rojo, que son los actores relevantes, que pues son las personas que están en la comunidad, algunos activistas y también las organizaciones y a los académicos. Vemos del otro lado los triángulos rosas, que son los actores estratégicos. Ellos son los que ponen las reglas del juego y que también tienen como este poder de recursos económicos, políticos y como todos estos, ¿no? Vemos que están relacionados con el clúster de Coahuila y también hay otros actores que son los actores secundarios que están en círculos amarillos, que son importantes en el sentido de que también están muy cercanos a los nodos principales que une a estos dos grupos. Estos dos grupos están unidos por el gestor de Pemex, porque cuando hay un problema en la comunidad, el agente municipal se acercaba al gestor de Pemex para que pudiera pues resolver o les diera como alguna alternativa y viceversa, ¿no? De parte de la paraestatal, por medio del gestor de Pemex, se acercaba a las comunidades. Esto fue en un primer momento lo que se mapeó antes de pues, la reforma energética, porque vamos a encontrar que la reforma energética se ha como presentado con un discurso que dice, bueno, pues es que tiene varios aciertos, ¿no? O bueno, es que se están entonces, con esta reforma energética, se están tapando algunos temas o se están solucionando algunos temas que no se retomaban antes, pero ahora sí. Por ejemplo, dicen que se obtendrá mayor inversión para el sector energético, pero en realidad pues también hay debilidades como la regulación es incipiente en el caso de los hidrocarburos no convencionales. Se dice que se fomentará la competencia entre empresas, pero al definirse al sector energético como estratégico, tiene prioridad el uso de la tierra llamándose ocupación temporal, que es algo que mencionaron también y es muy importante porque no se tiene como bien definido, cambia totalmente el concepto y cómo se va a tratar este espacio, ¿no? Se fomenta la transparencia y eficiencia del monopolio energético de Pemex según la reforma energética, pero pues aún no se conocen las verdaderas consecuencias de la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales y como ya lo mencionaron, tampoco es tan fácil acceder a estos datos de transparencia. Se crean organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, pero una debilidad es que al ser un organismo tan nuevo todavía existen como varios huecos en cómo va a trabajar, qué va a operar, qué va a regular y todo esto, ¿no? Un acierto que se menciona también es que se incorpora a la Constitución el término de desarrollo sustentable con base en los distintos tratados internacionales en los cuales México está inscrito, pero una debilidad es que se tendrá que trabajar a marchas forzadas para lograr los compromisos en disminución de gases de efecto invernadero y en la producción de energías limpias. Y otro de los aciertos, se podría decir, es que se tome en cuenta las comunidades anfitrionas y el impacto social para darles o regresarles un poquito de la riqueza obtenida, ¿no? Como lo menciona la reforma energética, y se crea la figura de licencia social. Sin embargo, no hay regulación precisa en términos de impacto social en zonas petroleras donde las comunidades han sido afectadas de manera considerable. Entonces lo tomamos como que fue un antes y un después y es como, bueno, borrón y cuenta nueva, pero ¿qué va a pasar con todos los daños y todas las consecuencias que existieron desde antes, de décadas anteriores, ¿no? Entonces ahora se volvió a mapear las relaciones y encontramos que la licencia social o esta figura está como tratando de sustituir a los gestores de Pemex, por lo que comentaba Alba. Ya no es tan fácil que se vaya o que se recurra a los gestores porque las mismas empresas dicen, no, pues ya no es el gestor de Pemex, ahora vete con la empresa que está trabajando esta parte del lugar, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en la red, la licencia social, ¿de dónde viene? Viene del grupo donde están los actores estratégicos y por lo tanto no podría obtener o solucionar los problemas que tiene los verdaderos actores relevantes que están en la comunidad porque no se acerca, está totalmente alejado. Entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las comunidades cuando la licencia social, o en este caso la reforma energética, se está haciendo desde arriba, ¿no? Aunque en la licencia social sí se plantea de, bueno, pues se van a hacer consultas y que va a haber como un poquito más de acercamiento con la comunidad, pero pues en realidad estamos viendo también quiénes son estos personajes que lo hacen. Y bueno, la licencia social pues menciona que los ejes donde se determinarán los apoyos para las comunidades
Deben ser por medio de donaciones en especie, programas de apoyo a la comunidad en medio ambiente, obras de beneficio mutuo y mecanismos contractuales de responsabilidad social, la cual será regulada por la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social. Pero encontramos, por ejemplo, que como ya les mencionaba, la licencia social está hecha desde este grupo número 2, se podría decir, de actores estratégicos, y en qué momento se toman en cuenta las necesidades reales de las comunidades si se observan las distancias entre los dos grandes grupos involucrados. Si hay una distancia así de grande y si hay como dos grupos distintos, entonces también cómo se podría empezar a generar gobernanza colaborativa para hacer esta transición un poquito más simétrica, porque en realidad es totalmente diferente, o sea, no se puede hacer así. Entonces, un artículo de Research Policy de Stilgo menciona que en términos de responsabilidad social hay 4 dimensiones que se deben trabajar, las cuales tendrían que empezar a trabajarse desde la licencia social, que es la anticipación, la reflexividad, la inclusión y la responsabilidad, a las cuales la licencia social no responde porque no se realizan mecanismos para fomentarlos y mucho menos involucran a todos los actores para que exista esta sinergia que necesita la gobernanza. Entonces, pues la licencia social no ha tenido un traslape totalmente con la realidad. Y la propuesta que nosotros hacemos es como fortalecer y generar capital social a nivel local para que después se haga extracomunitario, o sea, como que salte a estos 3 niveles que tanto hemos mencionado y se puedan lograr pues mejores o mayor asimetría entre las comunidades y todos estos problemas, ¿no? Pensamos que si se seleccionan diversas actividades que fomenten las dimensiones de la responsabilidad social, se podrían generar relaciones probabilísticas con los actores mencionados, que fueron los relevantes, secundarios y estratégicos que ya vimos. Elegimos 5 actividades que podrían ser útiles también para generar este tipo de relaciones, y la primera es la colaboración multidisciplinaria en programas de capacitación, un poco lo que mencionaban hace rato, que hace falta también capacitación dentro de algunos actores en las comunidades para no tomar decisiones nada más, pues así, ¿no? Sino que sean informados, grupos de enfoque, conferencias de consenso, mecanismos de transparencia, participación en cuerpos de expertos, y por medio del análisis de redes sociales podemos encontrar, por ejemplo, que en la parte de abajo están las actividades y arriba están todos los actores, entonces en las cuales podrían participar, y en esos espacios o por medio de esas actividades se podrían realizar las interacciones, generar nuevo capital social o en este sentido también fortalecer ya las relaciones que existen. Y así podríamos empezar también como a generar un poco más de gobernanza colaborativa, en este caso algunos mecanismos y sobre todo que se dé el capital social. Posteriormente se hizo una red de interacciones entre los actores y bueno, el análisis de redes sociales nos menciona como cuáles serían las probabilidades de que existieran estas interacciones cuando nos maneja, por ejemplo, las líneas más gruesas entre los actores. Y en conclusión, el análisis de redes sociales nos muestra las relaciones probabilísticas para generar capital social utilitario, sobre todo dependiendo del objetivo que tienen las comunidades. Es una propuesta de intervención para fortalecer los lazos a nivel local y extracomunitario, tanto para el problema de fracking como para los hidrocarburos no convencionales, porque si en un principio también esta propuesta era solamente para lo de fracking, también podemos encontrar que es el mismo problema que hay y que pues existe, ¿no?, con este tejido social que está muy afectado y sobre todo con la producción de extracción de hidrocarburos convencionales. Y pues bueno, este es un poquito como la propuesta que se hizo de que con el análisis de redes sociales podemos ir desde el nivel micro, que serían como comunidades de Papantla, al nivel meso, escalando, que sería con, no sé, si empezamos a relacionarnos o si se empiezan a relacionar con distintos actores de otros estados de la República que tengan problemas similares o que sean ONGs que también están ahí interviniendo, a niveles macro, por ejemplo, con diferentes actores de ONGs internacionales que sí han tenido resultados más importantes y así más o menos se va realizando como este tipo de capital social
para que sea cada vez más fuerte y se pueda generar una simetría entre el proceso de fracking y la extracción de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Y se va a llegar también como a estos 3 niveles por medio de retroalimentación, de arriba para abajo y de abajo para arriba. También, por ejemplo, una actividad importante pues sería esta, ¿no? En la cual estamos como pues varios académicos compartiendo ideas, propuestas y los resultados, y pues nos faltaría como incluir también a otro tipo de actores. Entonces, pues eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín, por tu presentación. Nos abre el panorama de lo complejo que están los actores sociales y sus relaciones. Y bueno, voy a dar la palabra ahora a Giselle García, que andaba peleándose con su computadora, pero ella ganó. Sí. Giselle es licenciada en Derecho y también tiene una maestría en Derecho Ambiental, y trabaja en SEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y nos va a compartir una ponencia sobre la resistencia indígena frente al fracking, el caso de las comunidades totonacas en Papantla para la defensa de lo propio. Muchas gracias, Giselle, por venir a acompañarnos. Ay, perdón. Gracias, perdón, sí me metió un susto en mi computadora, pero como dice, ya le ganamos. Déjanos. Ahí va, ¿eh? Bueno, básicamente yo hoy les vengo a contar, básicamente, lo que hemos hecho desde justo el lado ONG-ero, ¿no? Yo pertenezco a una organización llamada Centro Mexicano de Derecho Ambiental, mejor conocida como SEMDA, y podría haberme enfocado un poco más a los aspectos más jurídicos, normativos, que es como el área de expertise de mi organización. Sin embargo, pues justo Francisco ya me hizo un gran favor en avanzar gran parte de sus temas. Y más bien, pues esto se trata de contarles en la práctica lo que hemos hecho justamente en esta zona que pues ha salido, ¿no? Que es Papantla. En general, bueno, toda esta zona de Veracruz es como un estado por definición petrolero y que bueno, pues ha tenido grandes retos en el tema ya desde hace muchos años con convencionales y ahora pues con los no convencionales. Entonces, tiene sus ventajas ser la última, ¿no? Porque pues así puedo tomar como cositas de las anteriores, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, la cual per se es cortita, pero lo que tiene es irles contando, ¿no? Un poquito de contexto, el SEMDA tiene 5 oficinas, ¿no? Una que le llamamos centrales, que está aquí en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, otra justamente que es esta, la de Oficina Golfo, tiene otras 3 más en Cancún, en La Paz, Baja California y en Valle de Bravo. Pero el trabajo que hemos hecho se ha manejado, digamos, sinérgicamente entre la oficina de Golfo y las oficinas centrales. Entonces, ¿por qué tenemos una oficina? Súper importante tener una oficina en la región Golfo de México. Pues porque es una zona estratégica, es una zona de las más biodiversas de México y que nos ha dado un mosaico muy rico de diversidad biológica y cultural. Veracruz, parte de Puebla y Tabasco son una de las regiones donde pues, más llueve, ¿no? El cálculo en Veracruz es que escurre alrededor del 33% de agua en México. ¿Y por qué menciono este dato en específico? Justamente porque el tema del agua es súper importante cuando hablamos de fracking. Y otro dato importante que quería destacar es que además históricamente el Golfo de México ha sido la puerta de entrada al país, ¿no? Entonces, estamos hablando de una región muy importante en términos económicos, pero también geográficos, sociales, culturales. Y que esto nos lleva, pues, ay, no se ve tan... Bueno, nos lleva justamente a esto, ¿no? Que es lo que les quería presentar, este mapa, que básicamente ha sido parte del trabajo que hemos estado haciendo, en el cual... Pues por supuesto que
no me atrevería en lo mínimo a atribuir el trabajo, porque ha sido un trabajo colaborativo, ha sido un trabajo que hemos hecho junto con otras organizaciones como es Corazón, como es Cartocrítica, la propia cooperativa Tosepan, ¿no? Y que finalmente ha dado como resultado este mapa que les estoy mostrando, ¿no? Ha sido un mapa que justamente trabajamos con Cartocrítica y que hicimos como un traslape, ¿no? de los temas de exploración y de extracción de hidrocarburos casualmente, ¿no? Se traslapan con muchos de los territorios indígenas del país. Y entonces este es como el traslape que hicimos junto con la colaboración de Cartocrítica. ¿Y esto por qué? Porque representa un gran reto, lo digo como pues, un poco sarcásticamente, que es casual, ¿no? No es casual la opinión personal que podemos tener desde el SEMNA, y que tiene que ver con un proceso que vinculado a la defensa del territorio y vinculado a la marginación histórica que han tenido los grupos indígenas durante muchísimos años. Este también es un mapa de Cartocrítica, donde básicamente se ven muy claramente, gráficamente, las regiones actuales y potenciales contra el fracking, ¿no? Entonces tenemos en la parte específica que nos pueda interesar, ¿no? Que es justamente la parte de Veracruz, que pues obviamente la gran proyección o la tirada va más por el lado de gas, ¿no? Gas húmedo y condensado según datos de Cartocrítica. ¿Y por qué es importante este mapa? Porque ya hablándoles, ya voy a llegar a la parte sustancial de mi presentación, que se me olvidó que me dice el tiempo, ¿no? Tiene que ver con lo complejo que ha sido el trabajo de defensa del territorio en esta zona. Y por eso digo que es una ventaja ya hacer la última, ¿no? Porque un poco ya lo que les platicó Ale, un poco más lo que nuestras compañeras de acá nos han dicho de sus investigaciones de doctorado. En realidad es una zona que por definición ya lleva muchos años con cultura petrolera, ¿no? Y ya la traen como muy arraigado. Y cuando digo ya lo traen en la sangre, de veras ya lo traen en la sangre. Porque si hacen un estudio, ¿no? O sea, de metales pesados, o sea, ya lo llevan en la sangre. O sea, de veras no es una metáfora, es real. Entonces, ¿qué hacer ante una lógica así, ante una dinámica social donde ya lo llevan en la sangre lo petrolero? Pues es la parte que ahorita les voy a contar, más como un testimonio, no tanto ya como la parte analítica, que a lo mejor esto, pues justo en centros de investigación como Flaxo, pues nos pueden dar muchos más elementos a nosotros. Más bien es como darles el testimonio de nosotros como abogados ambientalistas, qué hemos hecho, con qué nos hemos topado y hasta dónde vamos hasta ahorita, ¿no? Porque, pues como ven en la diapositiva, también es algo que llevamos relativamente poquito tiempo, ¿no? O sea, realmente nosotros empezamos a trabajar junto con Corazón y junto con la Tosepan apenas en el 2017. Obviamente Corazón lleva un trabajo de muchos más años, ¿no? Y la Tosepan también muchos más años. Y más bien fue como que esa preocupación de qué iba a pasar con el fracking lo que nos llevó a estos inicios colaborativos en 2017, que fue más o menos, pues sí, como inicios del 2017. ¿Y qué fue lo que empezamos a hacer? Bueno, pues la comunidad, ¿qué pasó? Varias comunidades estaban preocupadas, ¿no? Por qué pasaba con esto del fracking, qué onda con eso. Nosotros ya habíamos tenido pues trabajos colaborativos con estas organizaciones, con Corazón, con la Tosepan, para otros temas, otras luchas de defensa del territorio, pero efectivamente pues vimos que era un tema que se venía, era un tema importante, era un tema que no podíamos ignorar, era un tema que teníamos que darle la importancia debida y que teníamos que empezar a trabajar con ellos. Entonces lo que hicimos fue empezar a tener reuniones con las comunidades y en el dato les puse alrededor de 15 comunidades y perdón que no les dé un dato exacto, pero la verdad es que ni nosotros mismos sabemos. ¿Por qué? Porque a las reuniones, que eran más o menos cada mes, ¿no? A grosso modo, cada mes, cada 2 meses, pues
fue intermitente, no iban siempre las mismas comunidades, a veces entre ellos mismos se invitaban y entonces a veces iban unos, a veces faltaban otros. O sea, les puedo decir de algunas que siempre fueron las constantes y que de alguna manera son como los pilares de este trabajo, ¿no? Que es Cuyusquiwi, por ejemplo, Insurgentes Socialistas, Paso del Correo y esas tres, ¿no? O sea, realmente los que nunca faltaron a una reunión, yo creo que fueron esas tres, pero en general, pues de repente en una de esas iba Jojutla, en una de esas iba El Porvenir, en una de esas iba así, ¿no? Se iban invitando. Y esto lo voy a retomar un poco más adelante. También disculpen el mapa, que justamente es un mapa que me mandó Ale. Porque pues hasta eso, ¿no? Hasta el hecho de identificar plenamente las comunidades, los ejidos, luego ni siquiera están en el mapa, ¿no? O sea, pues realmente es ir a trabajar la zona, peinarla, ir in situ y estar pues viendo las dinámicas en general de las propias comunidades. Y lo que sí podemos señalar, algo importante que ha sucedido en todo este proceso, pues ha sido precisamente la conformación del Consejo de Defensa del Territorio Totonacu Serafín Olarte. El nombre ellos mismos lo pusieron, ellos mismos votaron, ellos mismos dijeron, nos queremos llamar Serafín Olarte. Bueno, o sea, Consejo de Defensa del Territorio Serafín Olarte. Y de alguna manera, pues ha sido difícil, ¿no? Ha sido como un estire y afloje en este trabajo directamente con las comunidades por el tema de la organización, porque a veces no van, ¿no? O sea, a veces van unas comunidades, a veces no van otras, el tema de la continuidad, ¿no? Entonces, a veces llega una comunidad nueva y entonces es como si llegara de cero y entonces, pues es como volverle a explicar todo lo que ya habíamos visto en 3 reuniones pasadas, etcétera. Pero también es un trabajo importante, ¿no? Es parte de la chamba de trabajar con comunidades. Y hemos hecho ya en la parte como de escritorio, ¿no? Muchas solicitudes de información, el cual pues también les vamos a hablar un poquito más adelante, que ha implicado como uno de los grandes retos a la hora de trabajar este tema de fracking, ¿no? Justo el tema de la información. Y algo clave, pues ya lo he mencionado, pero está aquí como punto muy importante para que no se me fuera, ha sido la colaboración entre organizaciones, está Corazón, Tosepan, Cartocrítica, el Instituto de Geología de la UNAM, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido súper importante, porque al ser un tema muy complicado, bueno, desde mi punto de vista, un tema sumamente técnico, un tema pues, que requiere de cierto conocimiento también como muy especializado, pues eso ha implicado grandes retos, sobre todo para tener claridad de qué queremos, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces como punto número 1, a eso sí se los puedo ir comentando, era como saber a ciencia cierta si un pozo era de fracking o era convencional, ¿no? Porque pues la zona, como les hemos mencionado muchas veces, por definición es petrolera. Entonces a la hora de ir con las comunidades me decían, sí, pues es que sí, aquí hay un pozo y aquí hay otro, y casi te lo enseñaban con la mano, ¿no? Y sí he visto que de repente llegan con maquinaria y gente, pero pues no sabemos si es fracking o no es fracking, ¿no? Y esa es como la primera gran pregunta. Y como abogado es como el primer gran reto, ¿no? O sea, si voy a ir a pararme a un tribunal y voy a ir o voy a hacer una demanda de política pública, etcétera, pues debo de tener la certeza de que estamos hablando de fracking, ¿no? Y no de convencionales. Y tener esa certeza porque pues en base a eso definirá una serie de cosas, desde el artículo, ¿no? específico de la ley por la cual vas a fundamentar tu demanda hasta pues el tema de las implicaciones y efectos, impactos ambientales, sociales que vaya a tener. Entonces, pues en ese gran punto nos encontramos pues como tal cual como una estrategia de defensa que fue muy solicitado por parte de las comunidades hacia nosotros, pues. Pero ¿qué hay que fijarnos cuando hablamos de una estrategia de defensa? Pues justo está la parte técnica,
está la parte jurídica y está la parte mediática, ¿no? Esto generalmente, para cualquier caso, en general, de los que lleva el SANDA, es como la terna mágica, ¿no? Van agarraditos de la mano, no se pueden soltar. Y en la parte técnica, pues hemos encontrado infinidad de retos, pero también en la parte jurídica, ¿no? ¿Qué pasa en la parte jurídica? Pasan muchas cosas, pero entre ellas, que han mencionado mucho a la CEA, bueno, pues ¿qué pasó? Oiga, hace un minuto. Bueno, perdón. En la parte, ¿qué pasa con la CEA? Que tienen 47 inspectores, nada más 47 inspectores para todo el país, ¿no? Entonces, eso ya per se es casi imposible pedirle a la CEA que vaya y le preste la atención. O sea, aunque nosotros llegamos y le explicamos todo lo que está pasando, pues ellos nos dicen, sí, está padre, pero la verdad es que yo estoy sobrepasado, ¿no? Tengo 47 inspectores, no puedo ir a ver qué está pasando allá. Y entonces ya enfocándome bien a la parte de retos, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, en la parte social, lo han dicho ya, no me voy a clavar ahí, justamente es un tejido social bastante roto, ¿no? Ha sido complicado la continuidad de las reuniones, ha sido complicado pues, la propia dinámica social. En la parte jurídica, ahorita lo vamos a ver más adelante, y en la parte técnica, pues lo que les mencionaba en el panel anterior, mi duda, ¿no? O sea, entre científicos no se ponen de acuerdo y nosotros como abogados nomás estamos viendo la bolita así rebotando, ¿no? Y entonces como, ¿a quién le hacemos caso, no? Entonces, creo que falta mucho también estos análisis específicos, no sé, elementos que nosotros podamos usar como abogados en un juicio y que sea como prueba plena, lo que nosotros lo llamamos. Y bueno, yo creo que el gran reto desde nuestra área de expertise, que ha sido pues la jurídica, la parte de las solicitudes de información, etcétera, la chamba que hemos hecho, pues es que nos topamos con varios topes que están en la propia ley que tienen que ver con el acceso a la información, ¿no? La legislación ambiental en México excluye a la perforación de los pozos de evaluación de impacto ambiental e incluso tras la reforma energética las manifestaciones, o las mías, ahora ante la CEA ya no están disponibles de manera pública en internet, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un montón de solicitudes de información, gran parte del trabajo, ahí sí tampoco me lo atribuyo, ha sido de cartocrítica, ¿no? Y de hecho esta imagen, esta diapositiva es de ellos, donde pues en el plan, un ejemplo, ¿no? El plan de acción 2013-2015, la CNE se comprometió a entregar la información detallada de cada pozo más tardar en octubre del 2015 y estamos ahorita en diciembre del 2018 y no está, esa información aún no se entrega. Hay una gran opacidad en materia de hidrocarburos, hay más de 33,000 pozos y su ubicación pues también está reservada bajo el argumento de seguridad nacional, ¿no? No sabemos realmente cuántos de estos tienen fugas, qué técnicas de extracción se han usado, ni con qué resultados o consecuencias están, porque esa información, aunque la pidamos, no nos la dan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema grave de información sistemáticamente negada. ¿Bajo qué argumento? El argumento de... Ay, ¿se está cortando? Okay. Sistemáticamente negada bajo el argumento de seguridad nacional, que pues te digo que Francisco me ayudó mucho con su presentación, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esta información es desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos y pues Pemex, la CNER, todos se hacen pato, ¿no? No nos han dicho nada, la clasifican como reservada y no solo eso, sino que la propia Corte, algo que pues un poco sí desalienta, ¿no? O sea, tanto la Corte como la comisionada de la CRE, o sea, todos están en la misma línea para decir que esta divulgación, no se puede hacer una divulgación de esta información porque pues puede poner en peligro pues, a Pemex o a las empresas, etc. Ahí les puse tal cual el extracto de lo que dice esta comisionada ponente Jimena Puente de la Mora. Y bueno, pues eso ha sido uno de los grandes topes, uno de los grandes retos que tenemos en materia jurídica, pues para, número uno, dar el paso número uno que siempre es la información, estar informado, saber qué onda, ¿no? Y ya, creo que
me pasa un poquito. Si se Pero consultan a los guachicoleros, seguro. yo creo que es mucho más, sería mucho más efectivo consultar a los guachicoleros, exactamente. Tienen mucho más conocimiento, así que in situ, de la zona. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Súper tiempo, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a abrir a las preguntas y comentarios del público aquí. Y Alba, si te quieres venir para acá, vamos a aprovechar a platicar estas ponencias, pero además, como ya ir integrando tanto las mesas de la mañana como ahorita, entonces cualquier pregunta también es bien recibida. ¿Alguien quiere decir yo? Yo nomás un comentario, como que a lo mejor algo que menciona María Luisa, como qué cosas muy puntuales pueden salir como siguientes pasos, ¿no? Y algo que puede ser muy interesante porque creo que hay pasos concretos es esta idea de la necesidad de información y transparentarla. Una va por el lado de los aditivos y creo que puede haber muy clara la petición de qué es lo que se necesita. Y algo interesante es que a mí no me sorprendería que haya sido una consecuencia de todas estas solicitudes de información de los pozos. Yo también llevaba buscando nada y de pronto volví a entrar a la página de la CNH en septiembre de este año y puedes bajar cada pozo perforado del país con latitud y longitud exacta, en qué año fue perforado, cuánto produce, cuánto saca y si es vertical o direccional, porque no hay, quitando los exploratorios no hay horizontales. Entonces también ahí, ¿no? O sea, hay una entrada donde ya existe un formato y una recopilación por pozo donde se podría agregar cuánto se utiliza de agua en el caso de que se use y otros datos. Entonces a lo mejor por ahí hay ciertos detalles donde se puede tener una incidencia mucho más puntual. ¿De quién depende esta información? De la CNH. Bueno, ese también ha sido como otro gran tema, ¿no? O sea, como ponen la reforma energética y entonces cambian facultades, ¿no? Y entonces ha sido justo como rastrear la bolita, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? O sea, entonces, pues ya lo que hacemos básicamente es ya preguntarles a todos, así ya, que no quede peor, ¿no? O sea, CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, ASEA, Semarnat, Profepa, todos, ¿no? Porque también entre la CEA y la Profepa se traen un relajo, ¿no? Donde justo le echan la bolita y no, es que eso le toca a la CEA, no, es que se le toca a la Profepa, no, es que eso le toca a la Profepa, pero yo todavía no sé cómo hacerlo, cosas así, ¿no? Pero entonces, como ahí sí como recomendación tal vez de lo que nosotros hemos trabajado con solicitudes de información es aventársela a todos, o sea, ya ellos son especialistas en decir no es mi competencia. Y ya en algunas veces se ven buena onda y te dicen con quién sí, y de todos modos tú ya lo hiciste con quién sí. O sea. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tener preguntas o comentarios? Bueno, hola. Bueno, muy interesante, felicitaciones a las tres. Simplemente una cuestión, ¿no? Tenemos ante el fracking y en realidad ante la industria petrolera, tenemos afectaciones al ambiente, ¿no? O sea, sabemos que peligra de algún modo esta cuestión de lo ambiental, que además se constituye o se convierte cada vez más en una observable, o sea, es una dimensión, pero que no necesariamente está siendo observada por todo el mundo, ¿no? El punto es, el panel de ahora nos advierte la dificultad de los afectados de ponerse de acuerdo, de organizarse para la defensa de lo ambiental, ¿no? Entonces, como ahondar un poquito más en eso. ¿Podemos dejar la defensa de lo ambiental en las comunidades afectadas o hay que ampliar, ¿no?, esta observabilidad de lo ambiental a la totalidad de las personas que habitan que el mundo? O sea, ¿cómo piensan esta cuestión de por qué dejarles a los afectados solo la defensa de lo ambiental, ¿no? O sea, como ¿qué se puede hacer al respecto también? ¿O qué proponen? ¿O qué ideas? ¿No? ¿Alguien de aquí quiere contestar?
Bueno, pues yo creo que se están haciendo muchas cosas, ¿no? Obviamente lo que expusimos, lo que exploramos, evidencia que la comunidad sola, a partir de esta desintegración de los lazos comunitarios que ya describíamos, no puede muchas veces por eso, ¿no? Porque hay intereses encontrados y porque hay manipulación por actores políticos, económicos, entonces ahí se presenta como el gran problema de la articulación de la lucha desde la base de las comunidades. Yo creo que organizaciones como SEMDA, como Corazón, etcétera, están haciendo mucho en ese aspecto y me imagino o pienso que podría ser integrar a otros grupos en otros niveles, como lo plantea Yasmín, un tipo más de redes, de comunicación y de información, pero sí en esta lógica de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Porque definitivamente el conocimiento que sí tienen las comunidades es lo que hay que aprovechar. Ellos tienen la memoria histórica de cuándo, cómo y en qué momento surgieron estas afectaciones. Y creo que ahí ese es el recurso que se podría aprovechar desde otros lugares como la academia y las ONGs, ¿no? Bueno, yo creo que otra cosa importante, justo ya lo han dicho, ¿no? Que tiene que ver con este cambio de paradigma, de este cambio de chip que tenemos que ponernos de dejar la dependencia a los hidrocarburos, ¿no? Y se dice simple, pero en realidad es tan complicado, ¿no? O sea, de hecho ya a las organizaciones ambientalistas generalmente, en el caso real, nos tachan de talibanes, ¿no? De terroristas, casi cuando hablamos de decrecimiento, ¿no? O sea, la mera mención de esa palabra ya causa pánico, ¿no? Y creo que eso pues, es algo muy importante, o sea, ya hablar de crecimiento y hablar justo de transición energética y renovables y todo, pero también de crecimiento, ¿no? Eso ha sido un tema muy complicado. Gracias. Voy a dar la palabra por aquí y luego Francisco, ¿quieres hablar? Sí. Francisco y luego por ahí atrás. Gracias. Felicidades, pláticas muy interesantes. Contestando un poco más a tu pregunta, ya pensando que tienes que presentar pruebas, ¿no? Por favor. Sí, a ver, un poco repensando. Si buscamos afectaciones regionales, no las vamos a encontrar. Porque un acuífero tiene tal vez 3.500 kilómetros cuadrados. Y entonces si la autoridad dice, oye, pues es que la disponibilidad sigue siendo la misma, pues claro, pues si divides las extracciones uniformemente repartidas en 3.500 kilómetros cuadrados no va a pasar nada. Las afectaciones van a ser locales, como pasa en Estados Unidos a nivel de condado. Y la única respuesta que tenemos para medir eso de manera adecuada es con una sola palabra, monitoreo. Y el monitoreo tampoco viene empujándose en la legislación. Pero imagínense ustedes, si cada pozo petrolero lo acompañáramos de 3 o 4 o 10 pozos de monitoreo de agua subterránea, ubicados aguas arriba y aguas abajo, pues podríamos hacer un monitoreo muy bueno y a la larga decir, pues si hay una afectación en calidad y en cantidad o no la hay. La lámina esta que les presenté, no sé si se acuerdan, donde se veía la disminución del nivel de un acuífero, eso se puede medir porque se está midiendo varias veces al día de manera automática. En un pozo se coloca un transductor electrónico de presión y ese transductor electrónico de presión va midiendo automáticamente el nivel. Y entonces, pues claro, ese pozo tiene un registro de 15 años, imagínense una medición diaria o 2 mediciones diarias. Lo puedes hacer muy bien. Lo que quiero decir con el comentario es que también tendremos que empujar en las nuevas leyes que se exijan monitoreos de cantidad y calidad, y eso a la larga va a generar un registro histórico que si se abre, pues va a ser la única solución a tus problemas. De lo contrario va a estar muy difícil, porque va a haber posiciones de un lado o de otro y probarlo sin monitoreo pues está muy complejo. Sí, lo vemos. Sí. Lo vemos. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Mencionaban ustedes hace ratito sobre la defensa del medio ambiente. Si es una tarea que pues debe estar la comunidad al frente o más bien deben ser una multiplicidad de actores. Yo creo que precisamente si nosotros partimos de que lo que se está defendiendo es el medio ambiente, pues ya empezamos mal, pues más bien creo que el proceso de defensa, a pesar de que no se presenta pues en esas dimensiones en la mayor parte de los casos de conflicto socioambiental en México,
la idea, creo yo, y creo que ha sido la construcción que ha estado tratando de hacer la RUD y Corazón allá en Papantla, pues ha sido más bien hacer la construcción de lo que es el territorio, la identidad del territorio, y a partir de ahí la defensa del mismo. Pues si nosotros concebimos esta lucha como la defensa del territorio, entonces no se puede concebir, a mí me parece, este proceso sin la comunidad hasta el frente del proceso, tomando todas las decisiones sobre para dónde se va, o sea, digamos, incluso en qué momento se negocia con el agresor, si es que eso es lo que quiere la comunidad, o si más bien pues básicamente si se atrinchera uno por digamos, sacar el megaproyecto del sitio. Pues el rol que puedan presentar académicos, organizaciones de sociedad civil, abogados, incluso periodistas aliados, es secundario a lo que determine la comunidad, pues. Y en el momento en el cual no se da digamos, no se entiende así la lucha, se da un proceso de sustitución que me parece que pues puede dar lugar a abusos, pues. Entonces, y desgraciadamente pues sí caracteriza muchas luchas de conflictos socioambientales este proceso de sustitución, pero la idea sería más bien, perdón, sí, ya se me fue el avión, pero de la sustitución. Sí, o sea, que no se dé ese proceso de sustitución, porque eso es gravísimo, pues. En el momento en el cual empiezan a hablar las organizaciones de sociedad civil por las comunidades, pues, y empiezan a interpretar, pues, digamos, su propia lectura de lo que está sucediendo en el territorio, y poniéndolo, pues, digamos, al frente de la lucha, pues entonces, eso pues en un momento dado puede llevar a que no se reivindiquen las demandas de la gente que está precisamente siendo afectada por el megaproyecto, pues. Otra cuestión, es cierto, y eso pues lo hemos platicado en extenso, pues en los diferentes movimientos de defensa del territorio frente a hidrocarburos hay condiciones muy distintas, pues. El caso de, pues ahora sí que todo el activo terciario del Golfo de Chicotepec, pero particularmente el Papantla, Martínez de la Torre, Espinal, Poza Rica, etc. Estamos hablando de una zona ya profundamente afectada, y esa afectación se traduce en lo que Alejandra muy bien expuso, que es básicamente ya tenemos una población profundamente convencida de que la única forma de salir de digamos, cierto estancamiento económico es volverle a apostar a lo que algún momento dado trajo un boom, regresar a ese punto, digamos, o las estrategias inclusive de resistencia frente a los megaproyectos son de negociación, no van por el meollo del asunto, que es la afectación, pues, del megaproyecto impuesto. A lo largo y ancho de la República Mexicana, no solamente en temas de defensa del territorio frente a hidrocarburos, sino inclusive minería, presas, etcétera, etcétera. A lo mejor Fernanda Paz o algún académico que ha hecho un análisis más preciso podrá decirnos, pero gran parte de los movimientos que han logrado tener mucho más éxito son aquellos que han actuado de forma preventiva. Es precisamente en aquellos sitios donde no ha llegado todavía la afectación, donde no han llegado los megaproyectos, se han dado unas movilizaciones impresionantes, pues. A lo mejor sería interesante, sobre todo para las tesistas, pues un análisis comparativo entre lo que pasó en estos mismos años entre San Luis Potosí y Papantla. Los dos, me consta, pues, o sea, porque estuvimos personalmente ahí, a los dos procesos se les ha echado los mismos kilos, se les ha pues tratado de sacar adelante, pues, y el resultado es muy distinto precisamente por la presencia ya de la afectación en uno, y en el otro más bien por la actuación preventiva digamos, de la movilización, pues. O Tamaulipas, que también, pero esos son factores externos que impidieron en fin, no sé si esto fue pertinente, pero... Muchas gracias. Lamento no haber estado aquí antes, pero se me presentó un inconveniente muy fuerte. Oyendo lo último, especialmente lo que la maestra Giselle García mencionó, el cambio de paradigma, ¿verdad? Yo estudio petróleo, y petróleo macroeconómicamente y el sentido social, económico y político de este. Y lo que veo es un cambio de paradigma muy terrible, no en México, en Estados Unidos y alrededor del mundo respecto al cambio climático, ¿verdad? El señor Trump desaforadamente autorizando apertura y perforación de petróleo en todas partes, la Antártida en todas partes, y promoviendo la dominancia energética, dice, ¿verdad? Entonces eso afecta el medio ambiente. Entonces, si hay cambio de paradigma aquí, que yo espero, y ojalá lo haya, habría que apoyar muchísimo ese cambio de paradigma, y ojalá, no sé, pero que hubiera con la reforma energética lo que pasó con la reforma educativa. Estoy aventando,
fuertemente, pero no veo que en manos de las decisiones de la inversión privada se vaya a modificar la extracción acelerada de petróleo sin cuidado del medio ambiente, como ha ocurrido en Colombia y en Perú y en muchas partes, ¿verdad? Si no se logró hacerlo cuando estaba en dominio del sector público, quizá luego ahora se pueda, pero allí hay que hacer una movilización muy fuerte. Y ojalá, y con todo el respeto por lo que he oído, hay que sacar el medio ambiente de lo estrictamente local, porque si con el centralismo que tienen aún nuestras repúblicas federales, lo local como que no importa, especialmente vis a vis los intereses de una cosa tan importante como el petróleo o el fracking. Es un punto focal de disputa y un punto focal de generación de antagonismos entre los gobiernos nacionales y las grandes empresas o las potencias mundiales, entre los gobiernos nacionales, los estatales y los locales y la comunidad. Y lo que he visto yo en varias partes es que en esas condiciones políticas y en esas condiciones de relaciones de producción de petróleo pierde la comunidad. Y solo si se hace del daño ambiental terrestre y el daño ambiental climático agenda nacional, que es muy difícil ganar esa pelea, inclusive contra el fracking que está apenas empezando, ¿no? Son 10 años de la historia del fracking como una tendencia desarrollada. Entonces, esas son mis experiencias, no doy recomendaciones porque no tengo el derecho a hacerlo, pero esa es la preocupación que ahora a mí me tiene, no digo sin sueño, pero casi. Gracias. Muchas gracias. Y los felicito, es excelente tema. Gracias. Bueno, respecto al monitoreo, que me parece muy interesante, no es que quiera desalentarlos, pero el área de trabajo donde yo estoy es sobre efectos de transgénicos. Los efectos, pues los hemos analizado durante 20 años y se generaron propuestas de ley por diferentes partidos, salió una ley que especifica el monitoreo, una agencia gubernamental para promoverlo, pero no se asignaron los recursos humanos, económicos, técnicos y de organización para realizar el monitoreo sobre los transgénicos. Entonces, igual acá necesitamos ver que existan los recursos para hacer ese monitoreo. Y una cuestión que también me gustaría destacar es la situación de violencia y riesgos que enfrentan las investigaciones y que han enfrentado las investigadoras que nos presentaron ahorita, e igual Alejandra y Francisco, para entrar a esos territorios, ¿no? Entonces no es algo sencillo, es algo que hay que tomar en consideración. Y por otro lado, algo que causó mucha controversia en la propuesta de tesis de Yasmín, es de que ella hablaba y quieren algunos de sus sinodales que cambie la palabra, esa relación maliciosa que hay entre gestores que ha existido entre gestores de Pemex y luego la licencia social con algunos de los actores de las comunidades, de que pues los gestores siguen dando los espejitos por oro negro, ¿sí? Y las comunidades pues piensan que de alguna manera se los amolaron porque les hicieron pagar algún tipo de compensación por algún derrame natural o provocado. Y entonces, bueno, pues eso es algo que también se tiene que combatir. Si vamos a considerar a las comunidades, pues esa relación como de ventajita, y que además es para unos cuantos, no para buena parte de la localidad, pues habrá que irla
combatiendo poco a poco con un proceso en donde haya mayor conocimiento de esos posibles efectos de una tecnología y de la misma que se ha venido explotando de convencionales desde hace muchos años, y de la importancia que hay con la cuestión de la ley, por ejemplo, porque en algunos casos, si no hay, pueden estar las leyes, pero si no están los reglamentos y las normas necesarias para poder fincar una demanda por la concentración de plomo, de mercurio o de lo que sea en la sangre, pues no se puede hacer nada. Y entonces también tenemos que trabajar en eso, haya fracking de no convencionales o no haya fracking. Vamos a dar la palabra para allá. Ale, y luego, gracias. Bueno, igual, felicidades por sus presentaciones, muy enriquecedoras. Yo nada más voy a hablar un poquito del tema del monitoreo. También me parece, desde hace varios años venimos pensando justo el monitoreo del agua, pero pues desde la sociedad civil es imposible pues hacer el monitoreo del agua, es un recurso inmenso, ¿no?, económico y humano que sale de nuestras capacidades y posibilidades, ¿no? Y además, por ejemplo, ¿no?, el tema del monitoreo al aire estaba presente en el informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos del 2010, señalando hay un riesgo muy grave, el riesgo más grave del ATG es la emisión de gases, ¿no? 3 años después emitieron otro informe muy malito, ¿no?, de supuestamente medición, monitoreo de emisiones de gases, pero hace un año lo que nos encontramos es que están como chimeneas por todos lados, ¿no?, todos los pozos, ¿no? Entonces, ese tema me parece que sí requiere mucho trabajo y sí, pues, sobre todo presión. Yo creo que es una presión política muy fuerte. Y ahí yo lo engarzo con el otro tema. Me parece que sí, coincido con Francisco en que indiscutiblemente esto quienes tienen que llevar la batuta tienen que ser las mismas comunidades. Pero también veo y soy realista que hace falta sí generar pues esto, ¿no?, capacidades y capital social que esté capaz para enfrentar esto, ¿no?, porque si no es una lucha muy desigual, muy dispareja, ¿no? Y por otra parte creo que también, o sea, no se vale, hay que también hablar de justicia social y que todos estamos comprometidos en esto, no solo las comunidades afectadas, o sea, al final es una afectación amplia, ¿no? Entonces, y que tenemos que hablar de eso también, ¿no? Y que no podemos pensar que ellos, porque son marginados, tienen que enfrentar esta realidad solos o medio acompañados, ¿no? O que sus territorios, entonces esos territorios sí se vale que sean de sacrificio, como dicen los compañeros en el Cono Sur, ¿no?, los territorios de sacrificio, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Total, ahí ya está el crimen organizado, ya están los pozos, ya, ¿para qué les seguimos invirtiendo? Que ellos hagan pelotas, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ir, o sea, tiene que ser un esfuerzo de justicia social, sí tenemos que ponerlo en el centro, es un tema de justicia social el que está aquí, ¿no? Y va más allá de si es fracking en lutitas o si es fracking en convencional, ¿no? Nada más. Gracias, Ale. ¿La palabra por allá? Gracias. Hola, buen día. Erika Aguilar, de aquí de la Flaxo, el doctorante. Y pues bueno, quiero resaltar el papel toral de la población local, ¿no?, que se ha mencionado, pero hago la reflexión de que este papel de la población local no es solamente abstracto en el sentido de, bueno, con que participen y se acabó, ¿no? Lo que mencionaba la maestra Yasmín, que tiene que ser una participación que es informada, que es una participación en donde pues a la población se le dotó de las herramientas pertinentes y necesarias para tomar una buena decisión. Pienso en foros en donde he escuchado ya la frase hecha de que la población local es quien conoce mejor el problema, entonces por eso debe participar. Y bueno, ahí yo discrepo y digo, no, o sea, ellos no son quienes conocen mejor el problema, son quienes viven las afectaciones, son quienes tienen el problema del petróleo en la sangre, mencionaban hace ratito, ¿no? Es deber de la academia
hacer esta distinción del problema no es que haya más o menos empleo o en Poza Rica por la actividad del petróleo, o el problema no es que el río Cazones esté puerco, no, el problema es la desigualdad y la inequidad en la distribución de los costes ambientales. El problema es esto, ¿no? Los niños con plomo en la sangre. Entonces pienso que hacer estas distinciones finas, efectivamente abstractas en algún momento, es deber de la academia en ese sentido, y de complementar el papel, repito, y sustentar el papel de la población. Como bien mencionaba el compañero, la academia en ningún momento debe de sustituir este papel tan importante, pero sí abonarlo, sustentarlo y apoyarlo de la mejor manera. Gracias. Perdón, es que cuando me dijeron 5 minutos me paniqué, la verdad. Pero es que hay un tema que sí me parece importante retomarlo, porque justo va a salir un poquito en los comentarios, el tema del riesgo, ¿no? Específicamente para defensores ambientales. Y por eso, si se acuerdan, la diapositiva de retos decía retos también en la parte mediática, ¿no? O de la estrategia jurídica también tiene una parte, un componente mediático. Sin embargo, este tiene un súper gran asterisco, ¿no? Y es lo que hemos visto un poco en la práctica. ¿Por qué? Pues porque al visibilizarlo, o sea, mediáticamente, ¿no? O sea, un poco le pones rostro a estos defensores que después muchas veces son amenazados, ¿no? O los pones en una situación de riesgo, y específicamente en Papantla, pues nos ha tocado, ¿no? O sea, que ya empiezan a escalar la violencia, ha empezado a escalar pues todas estas formas, pues ¿cómo llamar? O sea, horribles, ¿no? De intimidación, y parte de... Sí, pues si tú tienes menos pelos en la lengua, vente para acá. La cosa es que es una zona complicada, y hablamos de que el tejido social está roto, pero ¿por qué está roto? Muchos tienen miedo, o sea, realmente sí hay miedo a las repercusiones, a lo que pueda pasar, ok, si nos organizamos, si nos vamos a juicio, explícame bien cuál va a ser el riesgo, o sea, qué me puede pasar, ¿no? Y eso es un tema que, pues, siento que me faltó mencionarlo, y que sí hay que hablarlo más, estudiarlo más, porque pues, no es tan complicado entrarle ante una situación que, pues, francamente llevamos, pues es muy complicado, ¿no? Hablar de asesinatos a defensores ambientales, hablar de secuestros, hablar pues de todas estas formas que ya conocemos de violación sistemática, que pues antes de empezar y clavarnos bien a trabajar con comunidades, pues tenemos que tener bien claro este tema. Gracias, Giselle. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene algún comentario? Yo me doy la palabra. Te pregunto, ¿quieres participar? No, bueno, un poco comentarios en general, y creo que han salido bastantes cosas. Me gustó también lo que comentó Giselle anteriormente sobre lo del decrecimiento. O sea, creo que el cambio de matriz energética solo puede darse a través de un cambio de consumo, ¿no? Y es algo al que no le atoramos porque como que suena feo, porque no es políticamente... sí, al menos agradable para algunos oídos, y siempre sí hay esta como pelea de, bueno, sí suena bien lo otro, pero esto no, y entonces ¿cómo le vamos a hacer? Entonces creo que hay muchas cosas, y que han salido las partes de la cuestión comunitaria, que definitivamente es muy peculiar la situación que estamos viviendo actualmente en México. Efectivamente es de terror algunos lugares. Veracruz es, creo, un ejemplo terriblemente doloroso de lo que es la agresión a los defensores, pero no solo a los defensores, también a la población en general. La ampliación de la vida no vale nada, ya no es solo Guanajuato, está en muchos lugares, desgraciadamente, y eso realmente paraliza. Y yo creo que también esto de comunidad nos los tenemos que ir aplicando el cuento a los citadinos, ¿no? O sea, ¿quiénes somos los que consumimos más hidrocarburos? Pues nosotros, ¿no? Nuestros grandes viajes de un lado a otro,
para atravesar la Ciudad de México, para viajar a otros lados, pues tenemos que ir adecuando estas cuestiones y también yo diría que el tejido social comunitario de las grandes ciudades, pues ese no está roto, está bien roto. Cuando no podemos ni siquiera tocar al vecino de departamento para pedirle un favor. Entonces yo creo que tenemos mucha responsabilidad y esto de comunitario tenemos que ir ampliándolo. Y estas redes, que por ahí se visibilizaba un poco en el trabajo de Yasmín, pero que hay muchas y creo que aquí estamos tejiendo otras, son bien necesarias, y la complejidad que estamos viendo de las cuestiones técnicas, ¿no? El saber más de cada, no es que vamos a ser expertos en todo, pero sí saber lo mínimo de una cosa basal para poder tener una discusión. Y creo que también esto que se mencionó sobre el fracking y el no fracking es algo que lo hemos discutido mucho en el seminario, y que nos esforzamos en saber precisamente qué pozo era de fracking, y después decíamos, ¿para qué? O sea, nos está frenando esto, y en realidad los efectos del petróleo, de explotación petrolera convencional en México, tiene los mismos problemas que lo otro, solamente que a diferente velocidad ¿no? Entonces, a veces no es necesario buscar todos los detalles, pero sí creo que tenemos bastante información para tomar acciones, y creo que este es el paso que tenemos que dar, y voy a pasar la palabra a María Luisa. Porque yo tengo que dar el paso. Bueno, ya estamos cubriendo casi la hora del seminario, pero quiero hacer un agradecimiento que no hice al principio, y que tiene que ver al grupo de trabajo del programa de línea con el que hemos estado trabajando ya 3 años. Que son Daniel, Rosaluz, Karina, Mar, Bea, Alba, Jazmín y algunos más que no están aquí el día de hoy. Porque de verdad, cada quien en su posición, en su especialidad, nos fueron abriendo los ojos de las dimensiones que no teníamos ni idea. Creo que Daniel ha cumplido un papel muy importante en todo esto, de darnos esta dimensión más integral de lo que es el proceso, que el fracking es un punto, es un momento, y que tiene muchos delimitaciones. Una de ellas es la que acabas de darnos ahora, que produce los mismos daños, nada más que de manera más acelerada y que es exponencial en sus efectos. Entonces, bueno, como decía Bea, tenemos que empezar a preocuparnos por cómo empezamos a enfrentar y a dialogar de manera distinta con todos estos procesos, donde también uno de los elementos centrales que vimos en campo y que ya señalaba Rosaluz es la dimensión de la violencia, que no es gratuita en este país, que realmente es un tema estructural de la manera como se instalan estas empresas extractivistas en nuestros territorios, en América Latina, en todos lados. No es azaroso que llegan, y esa relación entre extractivismo, conflicto y violencia, todavía no sabemos cómo se da, todavía no tenemos claro cómo es esta relación, pero es parte de lo que queremos explorar y en lo que queremos avanzar. Le agradezco muchísimo a todos los ponentes. Creo que nos han dado una visión muy, muy, muy particular. Antonio, te agradezco muchísimo, porque además en el tema del agua siempre ha sido una limitante para nosotros. Y bien es cierto lo que tú dices. Yo no sé, y eso te lo preguntaría a ti también, no tenemos los elementos jurídicos vivos, pero existe el principio precautorio. No se puede hacer operar, porque en algunos casos nunca vamos a tener la investigación para mostrar los daños y lograr relacionar realmente el impacto de una acción sobre ese hecho. Es casi imposible hacerlo muchas veces, pero sabemos que hay daños, y esos daños se han logrado medir mucho más en Estados Unidos que en México, y en otros lugares que tienen mejores condiciones que nosotros. Creo que la oportunidad de tener estos diálogos nos permiten fortalecer nuestras redes. Seguiremos dialogando con todos ustedes si nos los permiten, y por supuesto que todo el trabajo que hagamos pues, servirá para retroalimentarlos a ustedes, y el que ustedes hagan para retroalimentarnos a nosotros. Y tenemos intereses comunes que nos pueden ir articulando, entre ellos, por ejemplo, la parte de la información y los datos, cómo podemos incrementarla y hacerla crecer, la parte de fortalecer las disposiciones legales y los reglamentos, que también es una dimensión importante que dejamos a un lado, porque decimos, es que
hay tantos problemas, de hecho, pero que a la hora que hay que presentar una demanda tienen que estar por lo menos esos principios en acción. Y bueno, todos tenemos intereses diferentes sobre los cuales podemos ir abonando y haciendo y fortaleciendo nuestro quehacer todos los días, porque la dimensión del problema que estamos enfrentando es de tal magnitud, tanto en la resolución, si queremos realmente cambiar, empezar a trabajar y empezar a ver si hay o no ya la discusión de un futuro de cambio energético, hacia dónde y cómo sería, cuáles serían estos espacios que empezaron a plantearse aquí, bueno, por dónde se podrían pensar y sería posible pensar en un cambio, y por ahí cómo se avanza. Bueno, yo creo que esos son temas que hay que discutir, que hay que ponerlos sobre la mesa y que hay que trabajarlos. Y no en abstracto, digo, por lo pronto cada uno de nosotros lo hacemos como podemos y con lo que sabemos hacer, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y que sea. Gracias y nos vemos en la próxima, esperamos que sea muy pronto. Gracias de verdad.